Ya. ¿Me escuchan? No, profe, el internet un poco está mal. Ya, si no me escucha, ya tiene que escuchar, concentrarse entonces. Ya, van a hacer apuntes. Van a hacer apuntes, ¿sí? ¿Me escuchan ahora? Sí. Ya. Terminando la explicación, ya le voy a enviar un video, todo lo resumido, lo que voy a explicar. ¿Ya? Y porque ustedes a veces no hacen apuntes o se atrasan, de ahí ya se le dio el PDF, ¿ya? Para que lo tengan. De ahí lo pasan a Está bien por el PDF, profe, está bien por el PDF. Ya, y de ahí ya yo me lo presentan su deber. Ya, usted ya, usted lo lleva allá ya. ¿Este es el segundo tema? No, este es el primero. Las otras son cartillas, son a nivelación del año pasado. ¿Me entienden? Sí, profe. Esa es a nivelación, la otra. No confundan. Profe, ¿este es el primer tema de geografía? Pero no escucho bien. ¿En qué sentido? Ya. Entonces, tema número 1, la geografía en la antigüedad. Ya. Como saben bien ustedes, la geografía que estudian, ¿ya? O qué significa geo, ¿no? Geografía, descripción de la tierra. Eso es lo que significa geografía. ¿Está claro? ¿Está claro? ¿Oye? ¿Clarice? Sí, profe. Ya, ahí tenemos ya 3 científicos. Ya que se lo estoy mostrando. Ya. Entonces lo que le decía yo, geo, tierra, grafía, descripción, grafía, que es lo mismo. Representación del nombre de geografía apareció en la Alejandría. Ahí está el mapa, aquí está el globo terráqueo, geografía. ¿Lo ven, no? ¿Clarice? ¿Lo ven? ¿Joel? Sí, profe. Ya, sí. ¿Continuamos? Ya saben entonces qué es lo que significa. Ya lo estoy repitiendo hasta 3 veces. ¿Qué significa geo? Tierra, grafía, descripción, representación, nombre. Geografía apareció en Alejandría. ¿Dónde apareció? En Alejandría. ¿Ya? ¿Claro? Antecedentes. Ahí está el mapa de Grecia primero. Ahí está, eso hay que dibujarlo también. Cuando hablamos de antecedentes, estamos hablando de los anteriores, antes, inclusive cuando estaba antes de Cristo, aparecieron los filósofos, ¿no ves? ¿Ya? Fue la primera filosofía, eso de los griegos. Entonces la geografía se desarrolló con las primeras manifestaciones de la vida reflexiva del hombre, tanto en Egipto como en Babilonia, donde llegaron a tener ciertas descripciones geográficas. Egipto se estudió la avenida del río Nilo, la agrimensura, la cartografía. Babilonia se estudió la astronomía y la cartografía, que vamos a ir más adelante ya también explicando otro tema, astronomía. Primero vamos con geografía, ya, que también es otro tema. Y ahí está el mapa, se lo van a dibujar, ahí se lo puede también indicar qué partes se indican, están estos pueblos. Cuando hablamos de la importancia, ¿por qué es importante?
Dice que los griegos valoraron el conocimiento geográfico como elemento necesario en la conquista del gobierno de un territorio, por eso se preocupaban por la descripción del pueblo, ríos, montañas, etnografía de los pueblos vecinos, ¿no? O lejanos países, ruta de viaje, ¿ya? Entonces, todo eso es lo que los griegos valoraron, ese conocimiento, ¿no? Que ven ahí ustedes, también está ahí un dibujo ahí, ¿no? Entonces, el hombre, como dice, desde la antigüedad buscó explicar su existencia. La existencia de su morada conservó la idea de deidades como elementos creadores, así no darle a los otros visibles, astros visibles, algunos poderes especiales. Buscó explicar cómo era el planeta que habitaba. Es así que las primeras culturas del mundo antiguo dieron diversas explicaciones astronómicas. Ya le dije que estaba hablando de la astronomía. Lo que se conoce como cosmovisión. Ahí dice, por ejemplo, la mitológica, los mitos, primera idea que se forma el hombre, producto de esos asombros, ¿no? ¿Cómo se formó el hombre? Si fue la creacionista, evolucionista, de la pandemista o la también quimisintética, ¿no? Tantas teorías que hay. Entonces, intenta humanizar a la naturaleza. Los dioses buscaban organizar lo que existía. Entonces, también eso también explica los dioses. Representaciones sumerios, babilonios, asirios, hebreos, egipcios, chinos, hindúes, inca, azteca, etc. ¿Sí? Entonces, eso es lo que se puede hablar como visión, eso significa como visión del cosmos, del mundo, la visibilidad, ¿no? De los mitos, ¿no? Que intentan humanizar toda la naturaleza. Gracias, ¿no? Grecia, quiero decir, y Roma, es en Grecia donde floreció el pensamiento, conocimiento geográfico. Ahí fue, ¿no? Ahí floreció el pensamiento. Los aportes alcanzados por los egipcios, babilonios, fue el fundamento para el desarrollo de la geografía, ¿no? Desarrollada en la Jonia de Asia Menor en los 7 siglos antes de Cristo. A pesar que la cultura romana sobresalió en diferentes aspectos, su contribución a la geografía fue prácticamente nula. ¿Ya? Fíjense ahí, ¿qué quiere decir todo eso? ¿No? De Grecia y Roma, sabemos que Grecia y Roma, ya en el mundo europeo, entonces fue ahí cuando floreció los pensamientos, el conocimiento. Ahí fue la arquitectura, los puentes también colgantes, todo eso. Egipcio, babilonio, todo eso, ¿no? Todo eso se desarrolló la geografía, ¿no? También dice en el Asia Menor, en la Jonia, en Asia, ¿no? En los 7 siglos antes de Cristo. Yo le decía que antes de Cristo, cuando le decía de los filósofos, ¿no? Que aparecieron primero, también. Y había la cultura que ya le dije, ¿no? Todo eso contribuyó prácticamente. Inclusive toda esa geografía era nula, ¿no? Pero ya había una contribución a la geografía, ¿no? Aportes generales. Cuando hablamos de Martonet, asume la geografía como unos requerimientos prácticos, utilitarios de información, geografía, descripción, coreografía. ¿Qué quiere decir todo eso que dice Martonet, que asume? ¿No? Quiere decir que como una geografía regional que determina la descripción de una región. Eso es lo que quiere decir Martonet, ¿no? Entonces, eso es lo que dice utilitario. Porque si nosotros terminamos una descripción de una región, decimos la región de la provincia de Obispo Santisteban, ¿qué comprende? Sabemos Montero, ¿no? Están las provincias, ¿no? Por ejemplo, Minero, Portachuelo, Saavedra, San Pedro, todo eso, ¿no? Esa es la descripción de la regional, ¿no? Guarda, entonces, a eso se refiere. Estamos hablando de una región, ¿ya? Pero ¿de dónde viene ese? De un departamento de Santa Cruz,
¿ya? La región es lo que estamos hablando ahorita. ¿Está claro? ¿Me escuchan? ¿Está claro? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Ya, otros aportes de estos griegos también. Heródoto, otro filósofo, 480, 425 a.C., que desarrolla el método descriptivo de la geografía, en lo que sea la creación, con objeto de informar al imperio ateniense sobre las características de su vecino. Claro, quiere decir que está a un lado, como dice ahí el mapa. Para Ibe Lacoste, la geografía de Heródoto cumplió la labor estratégica de informar, pero a la vez, ¿no?, de engaño para justificar la dominación, ¿ya? Entonces, ¿qué quiere decir? Por ejemplo, ese de engaño para justificar la dominación, ¿no? Entonces le justifica, ¿no? Lo que inclusive tenía que, los atenienses en la guerra, ¿no? La guerra, ¿no?, de los atenienses, de los imperios, ¿no? Pero justifica de que sí, él estuvo, ¿no? Y que ese engaño que querían hacerle a él, pero toda la batalla quizás la perdió, pero la guerra no la perdió. Eso quiere decir, ¿está claro? ¿Está claro, Joel? ¿Clarice? Sí, Sí, profe, está claro. profe. Ahora, otros aportes a las ciudades jónicas. Cuando hablamos de las ciudades jónicas, se reflexiona sobre la forma de las tierras, considerada el planeta en su conjunto, geografía general. Los personajes que más destacaron en el estudio de la forma de las tierras fueron Anaximandro de Mileto, ese filósofo que le decía yo, 604, 546 a.C., ¿no? Eso tenía su elemento de Anaximandro, ¿no? Anaximandro era del aire, ¿no? Entonces tenía su elemento. Como dice Cateo de Mileto, también era otro de Mileto, de la misma ciudad, en los 500 a.C. Aristóteles, ya otro filósofo importante, en los 350 años antes de Cristo. Eratóstenes de Cirene, ya 276, 196 antes de Cristo, ¿no? Hiparco de Nicea, 190, 125 antes de Cristo también, y Claudio Ptolomeo, de 90 a 168 después de Cristo. Eso no fue antes, esto fue después. Fíjense que no vayan a confundir eso, está en el mapa, porque a veces no AC, a veces no saben qué es DC también, ¿no? Pues después de Cristo, sí, eso voy a. 90 a 168. ¿No? ¿Está claro? ¿De Ptolomeo? ¿Está claro? Sí. Ahí está el mapa también. ¿Ya? Anaximandro, ahí también los filósofos ahí, ¿no? De Mileto, esa ya le dije, ya que era cuánto era 614, 516 a.C. Fue uno de los primeros en trazar el mapa de todo el ámbito de la Tierra, con todos los mares y todos los ríos. Ahí te dice Europa, Libia, Asia, océanos, ¿no? Están los océanos Atlántico, Océano Índico. Entonces ellos, por ejemplo, Cateo de Mileto, otro también, ¿no?, perfeccionó el mapa de Anaximandro de Mileto. Si el otro hacía uno, él lo perfeccionaba, lo hacía mejor, ¿no ve? ¿Qué quiere decir? Lo perfecciona, ¿no? ¿Está claro eso? ¿Sí? Si usted, por ejemplo, me hace un mapa, porque de repente por ahí hay algo que no me gusta, yo tengo que decirle, bueno, mire, no indicaron bien, ¿no? O sea, lo mejoro, ¿no, verdad? Le digo esto es lo que falta, ¿no? Eso quiere decir. ¿No? Entonces, Anaximandro de Mileto desarrolló una descripción sistemática del mundo. Consideraban a la Tierra como un disco o cuyo alrededor estaban las aguas de los océanos. ¿No? Fíjense que eso también decía que era un disco. Eso lo consideró, ya lo sistematizó, quiere decir, ¿no? Por eso es sistemática, ¿no? Esa descripción, para que vean, él lo mejoró ya. ¿Está claro, no? Joel, Clarice, Guido. ¿Está claro? ¿Ah? Sí, profe, está claro. Bien. Ahora Aristóteles, 350 a.C.,
formuló argumentos que demostraban la redondez de la Tierra. ¿No? Mire, 6 argumentos. Gracias al aporte de Aristóteles se conoció y se midió exactamente la oblicuidad del eje de la Tierra, estableciéndose conceptos de, por ejemplo, la línea de Ecuador, los polos trópicos, y se dividió en la superficie terrestre en la zona tórrida, templada y fría, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir aquí que hizo Aristóteles? No, también perfeccionar, ¿no? Entonces, oblicuo del eje, por ejemplo, el eje, la línea del Ecuador, el meridiano de Greenwich, por ejemplo, también de los polos norte, sur, este y oeste, ¿no? Entonces, ahí dividió la superficie terrestre. En las zonas ya tórridas, ¿no? O la templada o la fría, ¿no? Tórrida, ahí están también las tierras calientes, ¿no? Entonces, él dividió eso en la superficie terrestre, ¿no? Y eso fue importante, eso que conoció exactamente, midió, ¿no? Todo eso en cuanto cada concepto de la línea del Ecuador. ¿Ya? ¿Está claro? ¿Está claro? Sí. Cuando hablamos de Eratóstenes, de Cirene quiere decir 276-196 a.C., ¿ya? Midió el meridiano de Greenwich, el que le decía ahora, terrestre. Pero aquí tuvo un error del 14%, elaborando un mapa mundi del Ecumene con 7 paralelos y meridianos, ¿no? Entonces, ese fue su error nada más de él, ¿no? ¿No? Porque eso con 7 paralelos y meridianos, ¿no? Porque el 14%, un mapa mundi, ¿no? Entonces, y Eparco de Nicea, 190-125 a.C., dividió el círculo terrestre ya en 360 grados y propuso un sistema de paralelos meridianos con intervalos iguales. Ahí está por ejemplo con el polo norte, celeste, ahí está, ¿no? Como le dije, línea del Ecuador celeste. Eclíptica quiere decir viene de los eclipses, ¿no? Quiere decir que, ¿no? Que siempre ahí. Y ahí está Alejandro también del otro, ¿no? ¿Seguimos? ¿Está claro, no? Sí. Sí. Claudio Ptolomeo, 90-168 después de Cristo. Esta es una esfera, ¿no? Es como cuando ponemos nosotros para los mosquitos, ¿no? Vamos a ver qué van a comprar para los mosquitos, ¿no? Una espiral, ¿no? ¿No? Y este es como una espiral, fíjense. Están los planetas Júpiter, Marte, Venus, Mercurio, ¿no? La Tierra, ¿no? Ahí está la Luna, el Sol, Saturno, ¿no? Por ejemplo, en Marte, según inclusive no sé mucho que también hablaron de ese planeta, ¿no? En la noticia, ¿no? Que había vida. Por ejemplo, Estaban buscando vida. eso, ¿no? ¿Te acuerdas, no? Para que vea que todo es importante, porque Clarice parece que vea que ahí también ella no está, se está actualizando, ¿no? Entonces, agua también, según las teorías que decían también que había agua, ¿no ves? Clarice, en el planeta Marte, ¿no ves? ¿Sí? Sí, profesor. Entonces, los otros planetas también, otras características tienen, el Venus, Mercurio, la Luna, ya sabemos, el Sol, ya sabemos que Saturno, ¿no? Son planetas algunos pequeños, otros más grandes, ¿no? Entonces tienen su dimensión eso. ¿No ves? ¿Clarice? ¿Está claro, no? Sí, profesor. Sí. Ya. ¿Ese es el video? ¿Están escuchando? ¿Mm? Ya ahora para el resumen, un video ya para que ustedes mejor lo entiendan, ¿ya? Para que ustedes, a ver si no están haciendo apuntes, pero ahora lo van a escuchar y mirar, ¿ya? Profesor, ¿nos lo va a enviar por WhatsApp? Por PDF. ¿Y el video? Sí. ¿O el link? No, el Ya. PDF. Igual a todito, no solamente a Clarisa. Joel también, ¿está escuchando, no? Joel. Sí, profe.
También ustedes lo vamos a enviar por ¿Y desde cuándo al ser humano le han importado todas estas cosas? Pues ya desde la propia antigüedad. Pues, por ejemplo, en la antigua Grecia, los estudios relacionados con la geografía proliferaron debido al trabajo y la observación de astrónomos, matemáticos, historiadores y también viajeros, que gracias a la elaboración de mapas y la descripción de diversos lugares hasta ese momento desconocidos, trajeron consigo el desarrollo de la cartografía como disciplina, la cual, por otra parte, tuvo en la obra de Ptolomeo, Cosmografía, uno de sus ejemplos más ilustrativos. Durante gran parte de la Edad Media, en Europa la tradición cristiana optó por rechazar la visión de los clásicos griegos, dejando de lado el conocimiento racional que fue sustituido por la autoridad de las Sagradas Escrituras. No fue hasta ya entrada la Baja Edad Media, es decir, los siglos XIV y XV, cuando se retomaron de nuevo los conocimientos clásicos. Entre otras cosas, por el redescubrimiento y la traducción al latín de la obra de Ptolomeo, que fue conservada y transmitida por el mundo musulmán gracias a la elaboración de los primeros mapamundis y, sobre todo, por la necesidad de abrir nuevos espacios para la navegación y, por extensión, el comercio. Esta disciplina en la Edad Moderna destacó por la continuación de la tradición ptolemaica de elaboración de mapas, siendo su principal figura Gerardus Mercator, autor en 1595 de un mapamundi que revolucionó la concepción que hasta entonces se tenía de la representación de la Tierra, ya que integraba por primera vez todos los territorios terrestres descubiertos hasta entonces, incluido ya el continente americano. Sin embargo, el paso de gigante se dio en el siglo XIX, cuando los polímatas alemanes Alexander von Humboldt y Karl Ritter sentaron las bases de la ciencia geográfica moderna al establecer como objetos de estudio la interrelación y la explicación de todos los fenómenos geográficos de forma globalizadora, algo que elevó a la geografía al grado de ciencia, incorporándose de esta forma a los estudios universitarios, donde se desarrolló, diversificó y especializó al calor de los numerosos avances científico-técnicos que se han venido sucediendo hasta la actualidad. Dicho esto, a pesar de la diversidad de enfoques que existen en la actualidad sobre esta ciencia, todos ellos han girado y giran en torno al espacio como objeto de estudio de la geografía. Por lo tanto, podría decirse que la geografía puede ser considerada como una ciencia del espacio. Un concepto, el de espacio, que ha sido visto y es visto también de diferentes formas, ya sea como escenario de los fenómenos físicos y humanos, como lugar en el que se dan las relaciones entre el ser humano y el medio, como región o fragmento de la superficie terrestre dotado de rasgos uniformes y comunes que lo singularizan, o como producto social o resultado del conjunto de actividades humanas. Sea como fuere, el espacio geográfico, en cualquiera de los casos, tiene una serie de rasgos comunes y son los siguientes. Es localizable, pues todos los puntos del espacio pueden localizarse en la superficie terrestre con sus coordenadas geográficas. Es representable, pues el espacio puede cartografiarse o representarse mediante mapas. Es diferenciado, pues cada espacio de la Tierra es único, pero puede organizarse en conjuntos homogéneos, como por ejemplo lugares que tengan el mismo clima o vegetación. Se constituye por las relaciones que se establecen entre los elementos del medio físico y las sociedades humanas, pues el medio natural puede a veces proporcionar recursos y favorecer la presencia humana, o lo contrario, puede poner obstáculos e impedirla. Es cambiante y está en constante evolución, pues las relaciones entre el ser humano y el medio han variado según las épocas y los diferentes niveles de desarrollo tecnológico. Y por último, puede describirse, analizarse, explicarse e interpretarse usando diferentes escalas, como por ejemplo la local, la regional o la mundial, las cuales son interdependientes unas de otras, ya que por ejemplo los fenómenos locales o regionales se ven afectados por los mundiales y viceversa. ¿Ya escucharon? ¿Me escuchan? Helen, Sí, Clarice, ya. ¿Qué le pareció ese video de todo lo que le expliqué yo? Está muy interesante, profesor, porque explica varios puntos muy importantes sobre el espacio y la geografía y todo eso, que podemos analizarla, estudiarla y explicar y todos los cambios que tiene la naturaleza con el espacio. Ya. ¿Y qué dice Joel? Joel Silva. sí, profe. El video es interesante y explica más a fondo y desde qué tiempo se ha venido utilizando la geografía.
Y lo demás, ¿qué dice Helen? Participen, porque todo eso, participando van a ganar puntaje también. Helen. Guido, entonces. Sí, profe. ¿Qué le ha parecido el video? A ver, haga un resumen antes que se vaya el tiempo. Es interesante, profe. Habla del espacio, los antiguos tiempos, cómo era antes, cómo se hacían las investigaciones, todas esas cosas, profe. ¿Ya? Luis Mario, Guayua, ¿qué le pareció el video? ¿Ah? Lo mismo, profe, estaba bien nomás. Estamos aquí, compañero Guido. Tiene que interpretar, aumentar un poquito ya, porque no solamente van a decir lo mismo, ¿ya? Siempre en los videos que se le demuestre, no solamente lo mismo que diga Joel o que diga Clarice. Por ahí pueden argumentar más, ¿no? Otra opinión, ¿no? Ya, sobre eso. Ya, lo demás, Miguel, Ángel, Ana Karina.